un ejercicio de razonamiento matemático, ¿sí? Lo vamos a leer con calma, despacio. Si la medida de un ángulo es 3 veces la medida de su suplemento, entonces el ángulo mide A 45, B 60, C 30 grados, D 120 grados o E 135. Primero que nada, ¿cuál es el suplemento de un ángulo? Lo que falte para 180, lo que falte para 180. No hay que confundirse, el complemento de un ángulo es lo que falte para 90 y el suplemento de un ángulo es lo que falte para 180. Aquí estamos hablando de suplemento, entonces es lo que falte para 180. Por ejemplo, si a mí me dan un ángulo de 60 grados, ¿cuál es el complemento? Lo que falte para 90, 30 grados. ¿Cuál es el suplemento de 60 grados? Lo que falte para 180, es decir, 120 será el suplemento. Entonces, repito, el suplemento es lo que le haga falta a ese ángulo para completar 180 grados. Listo. Entonces, la medida de un ángulo es 3 veces la medida de su suplemento. Entonces, ¿el ángulo cuánto mide? Vamos a llamar X lo que mide el ángulo. Medida del ángulo. Medida del ángulo. Medida del ángulo. Si yo les pregunto, ¿cuánto mide el ángulo? La respuesta es X, no sabemos, X. Entonces, la medida de un ángulo, X, es, o sea, igual 3 veces la medida de su suplemento, es decir, lo que hace falta para 180. 180 menos X, ¿sí? 180 menos X. Si el ángulo es de 100, el suplemento sería 180 menos 100, 80, ¿sí? Repito, 3 veces, dice acá, si la medida de un ángulo, X, la medida del ángulo es X, es 3 veces, es decir, igual a 3 veces la medida de su suplemento. ¿Cómo sacamos el suplemento? Pues 180 menos la medida del ángulo, y la medida del ángulo no la conocemos sino se llama X. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo? Ya estuvo el ejercicio. X igual, distributiva, 3 por 180, 540, menos 3 por X, 3X. Las X a un lado y los números al otro lado. Una ecuación sencilla de primer grado. Esta negativa pasa a positiva. X más 3X igual a 540. Una X más 3X, 4X igual a 540. Estamos hablando de grados, ¿no? X es igual a 540 y lo que está pegadito significa que está multiplicando, pasa a dividir con el mismo signo. Hacemos la división y eso me da 1 por 4, 4 a 5, 1. Queda un 14 ahí. 3 por 4, 12. A 14, 2. 20 sería 5. 135 grados es la medida del ángulo. Lo vamos a comprobar, ¿cierto? Me dice que la medida de un ángulo, que ya sabemos cuánto es, ya no vamos a colocar X, está en la prueba. El resultado es este. La medida del ángulo es 135, lo vamos a comprobar. Entonces, dice aquí que la medida de un ángulo, ¿cuánto es la medida del ángulo? 135. Es 3 veces la medida de su suplemento. ¿Cómo sacamos el suplemento? 180 menos la medida del ángulo, ¿sí? Lo que le falte para 180. 180 menos la medida del ángulo. 3 veces. 180 le quito 135, me da 45. 135 es igual. 3 por 45 me da 135. Sí está bien el ejercicio. Entonces la respuesta es 135 grados es la medida del ángulo. Gracias.